Yo quiero referirme hoy a lo que podríamos llamar las cuatro patas de una mesa, lo que sustenta la estructura de nuestra vida. Cuatro principios que son no negociables, que están en la palabra de Dios, que figuran a veces con la palabra directamente o con sinónimos, con expresiones. Y están en el Salmo 85:10 reunidos en una sola expresión. Por eso estos cuatro principios, estas cuatro columnas, los llamo los cuatro gigantes que tienen que estar presentes en nuestra vida. Salmo 85:10, lo voy a leer en la versión Reina Valera, así actualizada, que dice: se encontrarán la misericordia y la verdad, se besarán la justicia y la paz. Lo leo de nuevo: se encontrarán la misericordia y la verdad, se besarán la justicia y la paz. La Reina Valera 60 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Misericordia, verdad, justicia y paz. Son cuatro pilares que son inherentes a nuestra vida cristiana. No se puede disociar la vida cristiana de estos cuatro principios tan necesarios y tan vigentes que aparecen en toda la Biblia. Aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen en el Nuevo, dicho por los profetas, dicho en los Salmos, en los Proverbios, por Jesús, por los primeros cristianos, por los apóstoles. Está invadida la Biblia de estos principios tan necesarios para nosotros. Y el primero de ellos, la misericordia. Misericordia significa, en el contexto bíblico, una inclinación del corazón de Dios a la necesidad, a la carencia, miseria, hacia la miseria. Cordia es corazón, la inclinación del corazón de Dios hacia la miseria, hacia la carencia, a la necesidad. Dios siempre se caracterizó por la misericordia. Es un rasgo que no se puede separar de la persona de nuestro Dios. Es una de sus perfecciones. Él siempre está mirando la necesidad. Dice en Lamentaciones 3, 22, 23, se citaba el domingo pasado esto, lo leo también, dice en la versión Reina Valera revisada: por la misericordia del Señor, dice Lamentaciones 3, 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, pues su misericordia, nunca su misericordia, se ha agotado. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuánto usamos esta expresión, no? Se renueva, ¿vieron? Es como si fuera algo que jamás se puede, un tanque que nunca se puede vaciar. El tanque de la misericordia de Dios es más lo que se produce que lo que se da. Siempre está lleno. Él siempre tiene misericordia para dar. Qué pronto que tiende a cortarse, a irse de nosotros. Cuán pronto se agota a veces la misericordia humana. Cuánto es la misericordia de Dios. Y a veces en el mundo que vivimos tendemos a irnos cerrando cada vez más, porque sentimos a veces que nos defraudan en una obra social o prepaga, o en una compañía telefónica, o en un comercio, o un gobernante. Sentimos permanentemente que somos defraudados, que se abusan, que se aprovechan. Y entonces como que uno se va haciendo de una coraza, donde va dejando de ver alrededor. Es como, ¿vieron los anteojos espejados, pero espejados del lado de adentro? Donde uno se ve su propio reflejo, donde uno ve su propio rostro, ve su propia necesidad y deja de ver la necesidad de los demás. La palabra nos dice que cuando Jesús veía a la gente, y no a la gente correcta, a la gente que estaba de acuerdo a su voluntad, sino que veía el pecado, hundidos en su fracaso, en su pecado, en su inmoralidad, dice que Él no veía pecadores sobre los que había que caer fuego y consumirlos. Él los veía como ovejas sin pastor. Esa era la lente de Jesús
tenía la capacidad de hacer ver al pecador, al inmoral, el corrupto, aquel que para nosotros merecería la muerte, como una oveja sin pastor. Él no veía lobos, él veía ovejas. Pero a veces a nosotros nos pasa al revés. ¿Qué se hace con un lobo? A un lobo se lo caza, a un lobo se lo mata, a un lobo se lo saca de en medio, se lo trata de erradicar. Pero ¿qué hace uno con una oveja? La cuida, la guía, vela, la sigue, la protege, la acompaña. Bueno, a veces, y aún a los cristianos nos pasa, que vemos más lobos que ovejas a nuestro alrededor. ¿Qué estás viendo con tus lentes? ¿La lente de Jesús o la lente de este mundo que ve a todos como un adversario potencial que hay que quitar de en medio? ¿Qué ven tus ojos? Los ojos de Jesús eran ojos de misericordia, eran ojos de amor, y a pesar de que uno dice se merecerían esto, pero el amor, la misericordia de Dios estaba por encima, y siempre el corazón de Jesús se inclinaba ante la necesidad. Dice en Efesios 4:32 el apóstol Pablo: en vez de esto sean bondadosos y misericordiosos y perdónense, como diciendo, en lugar del juicio, en lugar de darle al otro lo que a mi entender se merecería, sean bondadosos y sean misericordiosos. Ahí también el apóstol Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. A veces todos tenemos un doctorado en jurisprudencia, ¿no? Todos queremos ser jueces para determinar cuántos son culpables y merecen el castigo, merecen mi rechazo, que le dé la espalda, que los deje atrás. Pero como Satanás clama por venganza, el corazón de Dios clama por perdón, clama por misericordia. Así como no se puede disociar la misericordia de la persona de Jesús, no se debería poder disociar la misericordia de un cristiano. Debe estar presente. No podemos mirar con indiferencia el mundo que nos rodea, mucho más con juicio y con resentimiento, sino que con amor y perdón. Que hay conductas a nuestro alrededor que nos lastiman, sí, y que hace que aflore el indiecito que quiere la venganza y el castigo, sí. Pero el perdón de Dios, la misericordia de Dios debe estar por encima y debe triunfar sobre el juicio, ¿no? Un pilar de la fe cristiana. No se puede concebir un cristianismo sin misericordia. Agarrá la Biblia y ponete a dar vueltas o buscá en una concordancia cuántas veces aparece esta palabra asociada a Dios, permanentemente. Y dice en otra parte que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque lo que nos corresponde al 100% de los que estamos aquí y fuera de aquí es el castigo y la condenación eterna. Pero Jesús fue el medio. Él proveyó con su muerte en la cruz, que fue por amor, que fue por misericordia, la posibilidad de rehabilitar, de reconciliarnos con el Padre, que siempre nos está esperando, pero la barrera de pecado y desobediencia impide llegar. Pero Jesús, por su amor, construyó el puente para poder llegar al Padre. Y está accesible a todos. No, siempre decimos que no hay pecado lo suficientemente grande que la misericordia de Dios no pueda cubrir. Acércate a Jesús, tomate de la mano de Él si no lo hiciste todavía, porque es la manera de encontrarte con la misericordia de Dios que siempre te está esperando. La misericordia, un pilar indudable, la misericordia se encontrará con la verdad. Vamos entonces al segundo pilar, este segundo gigante que este texto bíblico que aquí el Salmo nos muestra, que es la verdad. Vamos a leer un pasaje que quien es lector relativamente asiduo de la Biblia se lo sabe de memoria. Algunos lo han hecho aprender desde chicos. En Juan 14:6 dice, Jesús, ¿qué dijo de él? Yo soy él. Sí, lo tienen ahí, por eso lo dicen. Si no lo tuvieran, no sé si lo decían todos. Pues están todos mirando para arriba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad. Ahora, a ver, nosotros podemos conocer personas o ser nosotros mismos personas que saben
acerca de la verdad, que conocemos acerca de la verdad. Podemos subir un escaloncito más y decir, no solo sé, no solo conozco sobre la verdad, yo enseño acerca de la verdad, comunico a otros lo que es la verdad. Puedo decir, todavía voy un paso más allá, no me quedo en eso, y soy alguien que practica la verdad, que vive a diario la verdad. Y esto ya sería una gran cosa, pero no podemos acceder ninguno de nosotros al cuarto escalón. ¿Quién puede decir, yo aparte de conocer de la verdad, de enseñar la verdad y de practicar la verdad, aparte de eso, yo soy la verdad, en singular y con mayúscula? ¿Quién puede atribuirse de ser la verdad? Absolutamente nadie. Todos nos quedamos afuera de esa afirmación. Jesús lo dice, Él es la fuente de la verdad. Y cuando lo dice Jesús, esto está incluyendo a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, 3 en 1. No sé qué fórmula, Leo, hay que usar para 3 en 1. A eso también tenemos que usar 3 en 1, 1 en 3. Es la verdad de Dios y Jesús es la verdad. Pero es la verdad en singular. ¿De qué quiere decir esto? Que en Jesús se personifica la verdad. La verdad, que es un concepto abstracto para nosotros, toma una forma visible en Jesús de Nazaret. No como alguien que lleva la verdad, sino como alguien que es la verdad. Es la fuente, el origen de la verdad. A ver, les pongo un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el fuego. Cuando pensamos en fuego, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? No me hablemos de comida, por favor. Algo asociado, una característica inherente del fuego. ¿Qué es? El calor, ¿no es cierto? El calor. ¿Alguna vez alguien se acercó al fuego y sintió frío, que cuanto más se acercaba más frío se ponía? Jamás. El fuego es sinónimo de calor, es una energía calórica. Siempre el fuego no puede hacer algo contrario a su esencia, que es entregar frío, entrega calor. Y la esencia de Dios es la verdad. De Él no puede, como Él es la verdad en su esencia, de Él no puede salir otra cosa. Como del frío, del calor, del fuego no puede salir frío, de Dios no puede salir mentira. Él es la fuente de la verdad. Todo lo que salga de Él. Por eso, el versículo que quiero leerles, otro que sabemos de memoria, muchos, es Juan 17, 17. Dice Jesús en su oración tan famosa y tan única, que está solo en el Evangelio de Juan, ya a poco tiempo de ser ofrecido en sacrificio, de ser crucificado, dice, hablando de los que vendrían, en oración dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es la palabra escrita de Dios? Esta, la Biblia. Por eso la Biblia es verdad no por sí misma, no por el apóstol o el escritor bíblico que agarró una pluma y empezó a escribir, sino por su autor. Si su autor es la verdad en singular y con mayúscula, y todo lo que salga de él es la verdad, la palabra de Dios inspirada es su verdad. Dice el apóstol Pedro escribiendo en su carta, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tu palabra es la verdad. ¿Por qué la palabra es la verdad? Porque esa característica se la confiere su autor. Por eso todo lo que venga de Dios necesariamente es verdad. Dios no puede mentir, no, porque su esencia le impide hacerlo. Alguna vez hablamos de lo que Dios no puede hacer, y Dios no puede mentir. Aunque se lo roguemos, aunque se lo supliquemos, aunque nos pongamos de rodillas todo el planeta, Dios no puede ir contra su esencia. Él es la verdad. Pero dice algo más. La palabra de Dios, ahora sí, no es tan conocido, Zacarías 8:16. Dice, lo que ustedes deben hacer, Zacarías 8:16, es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Esto trae la paz. Acá nos junta la verdad, la justicia y la paz.
dice que deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad. ¿Les parece posible, nos parece lógico que un pueblo que dice que Dios es su Señor y es su Rey y es el que controla sus pasos, si ese Dios es la verdad, podemos nosotros vivir en la mentira? Es una contradicción. Es una contradicción. ¿Podemos, los que decimos que vivimos al lado del fuego, estar comunicando frío en lugar de calor? De ninguna manera, sería imposible. Bueno, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, que adora al Dios que es la verdad y que dice guiarse por la palabra que es la verdad, donde la verdad se personifica en Dios y en su palabra, si nos adoramos a Dios y nos guiamos por su palabra, podemos vivir en la mentira? Es absolutamente contradictorio e imposible. Pero ¿cómo la mentira se ha naturalizado? Vieron que hoy día se usa la palabra naturalizar como algo que, no siendo natural, empieza a hacerlo. Usamos natural como sinónimo de altamente frecuente, pero en realidad algo natural o normal no lo pasa a hacerlo porque lo haga la mayoría. Si nosotros vamos a la zona ahí de Rusia y Ucrania, se están matando, diezmándose en la media. No podemos decir que porque ahí la mayoría de los presentes mata al otro, eso es lo normal o lo natural. Pero parece ser que cuando muchos hacen algo, ese algo se convierte en natural. Y eso es naturalizar. La mentira es algo antinatural. Va contra la esencia del Creador, que es la verdad. Pero ¿cuántas veces la mentira es una herramienta? Cuando las papas queman, bueno, zafo con una mentira. A veces parece ser el camino más fácil a una situación complicada, la mentira. Pero la mentira puede ser una salida aparentemente rápida. El problema es que la mentira nos vuelve encima tarde o temprano. Y cuando la única manera de cubrir una mentira, ¿cómo es? ¿Haciendo qué? Con otra mentira, porque uno jamás puede arreglar una mentira con la verdad porque pone en evidencia la mentira anterior. Entonces se necesita una secuela de mentiras donde cada vez el paquete se hace más pesado, la mochila más insoportable, no la podemos cargar y nos agotamos. Qué importante entender la necesidad de vivir en la verdad. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Y cuántas veces dejamos un activo tan valioso como la verdad y se la queremos regalar al mejor postor para vivir, para optar por la mentira? No, es un no negociable de un cristiano, la verdad, como no lo es para Dios. No debería serlo para sus hijos. Si no lo fue para Jesús, no debería serlo para quienes nos decimos ser sus discípulos. Somos llamados a vivir diariamente en la verdad de Jesús y a compartirla a otros, a llevar la verdad, a ser agentes de la verdad. A ser agentes de la verdad. Entonces tenemos, ¿quién era el primero de nuestros gigantes? Y después la verdad. La misericordia y la verdad se encontrarán. La misericordia y la verdad se encontraron. Seguimos un poquito más con la tercer pata de esta mesa de nuestra vida cristiana. La justicia. ¿Qué tema? Hay creo que es de María Elena Walsh, una muy antigua canción que la define a la justicia como la señora de ojos vendados. Dice: señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Porque a veces se la muestra como la cara, el rostro con los ojos vendados, como que no ve lo que está pasando delante de sus ojos porque los tiene vendados, ¿no? Y vivimos tristemente en un mundo donde la injusticia es moneda corriente. Ya decimos, al final los delincuentes quedan libres, los inocentes son los que van presos. Ya es como que forma parte de nuestro folclore que sea así. Y tristemente el aparato judicial, lo que es la justicia de nuestra nación, como de otras naciones, ¿no? De alguna forma responden al poder de turno.
según el color político del gobierno, es el rumbo que la justicia toma. Y hablamos en nuestro país de la independencia de los tres poderes. Sin embargo, a veces sabemos que en la práctica difiere de la teoría. Nos enseñan en la escuela, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, son independientes, cada uno es de su lugar, pero a veces sabemos que tristemente hay debajo de la mesa acuerdos que hacen que no lo sean tanto, ¿sí? Pero no ocurre así con la justicia de Dios. La justicia de Dios no es comprable. No la podemos arreglar abajo de la mesa. ¿Cuánto sale comprar tu favor, Señor? ¿Cuánto sale que al que es culpable digas que es inocente y está todo bien? Dice en 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Porque Cristo murió el justo por los injustos. Una vez más, la Biblia no nos habla de un justo o uno de los tantos justos que existan en este mundo, sino de el justo, de la justicia. Una vez más se personifica en Jesús. Él es el justo, Él es la justicia. Todo lo demás son formas delegadas de la justicia de Dios. Son personas que han tratado de caminar en la justicia de Dios, pero Él es el justo, en singular y con mayúscula, que da su vida por los injustos. La justicia se personifica en Jesucristo. Y Él nos da un modelo. Cuando a Jesús, ¿cuántas veces se lo trató de forzar? ¿Cuántos? Y que la Biblia misma no lo dice, pero ¿cuántos habrán tratado de comprar su favor? Más en el momento de popularidad de Jesús, que lo seguía todo el mundo. Los religiosos todos se quedaban en el rincón viendo cómo Jesús se captaba a toda la gente. Era el boom del momento. ¿Cuántos habrán tratado de comprar? Señor, vení con nosotros. ¿Qué te parece si hacemos un acuerdo? Después, a lo último, todo el mundo contra Jesús. Pero en el momento de popularidad, ¿cuántos habrán querido torcer su rumbo? Los mismos religiosos, los mismos fariseos le tendían trampas. Ustedes conocen que es una historia que se ha hecho muy popular, que de hecho también hay un refrán al respecto, que es cuando le traen a una mujer un supuesto caso de adulterio, de infidelidad, que debía ser, según la ley judía, condenada con la muerte por lapidación, por apedreamiento. Y bueno, le dice, ¿qué hacemos con ella? Y a ver, si Jesús decía y la perdonamos, te iban a decir, vos decís que sos justo y vas a contradecir la ley de Dios. Sí, así, hay que apedrearla, porque es lo que la ley dice. Y vos te presentás como el amor de que yo amo a todos. ¿Dónde está tu amor tan cruel, tan despiadado? Y Él los lleva a que ellos mismos miren su corazón y vieron su propia injusticia. Y les dice, y ahí el refrán que dice, el que de ustedes es sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces le decimos a otro, vas a ser vos el que tire la primera piedra? Como diciéndole, vos no te miraste a vos mismo. Entonces el Señor, cuando nos queremos convertir en jueces para decir, Él es culpable, Él es inocente, nos hace ver nuestra propia injusticia. El Salmo 37, 30 dice, la boca del injusto imparte sabiduría. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. Lo leo bien de nuevo. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da la oportunidad a los seres humanos de caminar en su justicia, no solo de ser justos para agradarle a Él, sino de ser agentes de su justicia, de llevar la justicia de Dios en un mundo injusto. Es una contracultura totalmente. Es para que se nos burlen algunos, que se nos rían otros seguramente.
El apóstol mismo Pablo dijo que para la fe en Cristo para muchos es locura. Es una locura absoluta el que camina lejos de Dios, porque el mundo no lo puede entender, porque solo los principios de Dios se pueden discernir espiritualmente. Es locura para otros, pero bendita locura cuando sirve para transformar y para bendecir la vida de la gente. Por eso somos llamados también a ser agentes de su justicia, llevar la justicia de Dios en un mundo que no la tiene. ¿Quién esperamos que la lleve? El gobierno de turno, sea del color político, él va a poner justicia. Ya sabemos cómo es la justicia de los hombres. Todo se negocia, todo se puede arreglar. La justicia y la injusticia depende de sea conveniencia para quién. A veces nos conviene la justicia, a veces nos conviene la injusticia. Vamos para donde sople el viento. Pero Dios es un Dios de absolutos, no de relativos. Lo que para Dios era justo hace 2000 años o más atrás, o hoy, lo sigue siendo. Y lo que para Dios era injusto hace 2000 o 3000 años atrás, sigue siendo injusto hoy. Él no ha cambiado. Y su justicia, por lo tanto, tampoco. Entonces, qué importante que vos y yo nos convirtamos en agentes de la justicia de Dios. La lleves a tu escuela, la lleves a la universidad, la lleves a tu lugar de trabajo, al club, a tu lugar de recreación, donde te muevas habitualmente. Llevar la justicia de Dios, los valores del reino, a donde quiera que vayamos. Impregnar este mundo con la justicia de Dios. Pero el mundo va a su destrucción, está profetizado en la Biblia, sí, pero también en la Biblia que dice que hay quien detiene el ministerio de iniquidad, de maldad desatado en el mundo por Satanás y sus secuaces, que es la iglesia y el Espíritu Santo que vive en cada cristiano. Tenemos que ser nosotros los que pongamos un freno a la injusticia, llevando la justicia de Dios. Claro que no estamos en el poder. Así que yo no puedo, yo no hago las leyes. Yo no puedo determinar quién es culpable y quién no para que vaya preso o no. Eso lo tienen que hacer los... Bueno, sabemos cómo es la justicia de los hombres, pero nosotros podemos impregnar, mostrar que es la justicia de Dios. Y que en Él no es un justo, sino que Él es el justo, la fuente de la justicia. En Juan 7:24 dice, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justicia. ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por su aspecto, su ropa, su corte de pelo? A mí no me etiquetan por el corte de pelo, pero me pueden etiquetar por otras cosas. ¿Cuántas veces rotulamos enseguida? Él es esto, ella es esto. Seguramente por la manera que habla, seguramente por la ropa que se pone, seguramente por el auto que tiene, debe estar en esto, debe andar en algo turbio. Enseguida se etiqueta, ¿no? Pero la justicia de Dios mira el corazón, no mira lo de afuera. Nosotros debemos ser agentes, vos y yo, de la justicia de Dios. Y vamos al último pilar, al último sostén de nuestra vida, al último gigante de estos 4 grandes, que es el último, decía, la misericordia y la verdad, ahora la justicia y la paz se besarán. En Isaías 26:3 hay un pasaje muy conocido que dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza, o a quien su pensamiento en ti persevera, se mantiene, se sostiene, porque en ti ha confiado. La paz de Dios de alguna manera es complementaria a su justicia. La justicia de Dios recae sobre todos. Si la justicia de Dios la dejáramos sola, sin su misericordia y sin nada más, y si solo Dios fuera justo, no estaría ninguno de nosotros acá. Estaríamos en el infierno eternamente. Pero gracias a que a la justicia de Dios, que no se puede torcer, se le suma también su misericordia, se le suma su perdón, y eso nos trae la paz. Por eso, cuando uno sabe que camina en obediencia a Dios, sabe que puede caminar en paz, que el castigo de Dios no nos toca. Y no es que no nos toca porque venimos los domingos acá y somos buenos chicos, buena gente. No nos toca porque el perdón de Dios se consiguió
cayendo su justicia sobre Jesús en la cruz. O sea, Dios no es arbitrario en el perdón. Dios perdona solo al que merece el perdón. ¿Y quién se ha conseguido el perdón? Aquel que ha puesto su fe en Jesús. Porque cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos hacemos no merecedores, porque en realidad seguimos sin merecerlo. Nos convertimos en destinatarios del perdón de Dios, en depositarios de su perdón, porque ya el juicio ha caído sobre alguien que es Jesús. Por eso quien no pone su fe en Jesús, lamentablemente ese juicio sigue activo sobre su vida. Y no es destinatario del perdón de Dios, sino del juicio. Pero están los dos accesibles a tu mano, tomando. La justicia siempre está, pero también su perdón está en Jesús. Y el perdón de Dios nos trae la paz. ¿Por qué podemos estar en paz en un mundo? Así dice una canción de Jaime Murray que dice: en un mundo que se encuentra en guerra, y habla de la paz. En un mundo que vive en guerra, y uno dice, bueno, este hombre lo ha escrito en otra época, ¿no? En un mundo, el mundo ya no está más en guerra, hemos evolucionado. La guerra, estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y ahí aprendimos que no debía haber más guerras. Tenemos unas guerras cada vez peores, porque cada vez el arma... En las primeras guerras era con bayoneta, en la Primera Guerra Mundial. Ahora es un misil que hace un caos, y ni hablar de si se usan bombas nucleares, ¿no? ¿Cómo no hemos aprendido nada, no? No hemos aprendido nada de lo que es la paz, nada. Y se reúnen en los congresos, en los concilios, y hablan de la paz, pero la paz sigue siendo un concepto teórico. Y vemos en la gente cada vez menos paz. ¿Por qué tanta gente se suicida? ¿Quién que está con una paz profunda piensa en suicidio? ¿Quién que está absolutamente en paz toma un ansiolítico o un antidepresivo? Eso no es de gente que vive en la paz de Dios. La paz de Dios no es que es la ausencia de problemas. Van a seguir los noticieros a nuestro alrededor. Siempre van a estar hablándonos de los desastres que están pasando en el mundo. Pero es una paz que no es de afuera, no es una paz que se ve en lo externo nada más. Es una paz interior, visceral, profunda, la que Dios puede dar. Y es complementaria de esa justicia. Dice en 1 Pedro 3:11, de la Nueva Traducción Viviente, dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Una vez más, Dios nos comunica de su paz a nosotros. Por eso uno puede vivir con todos los problemas. Y cuánta gente que sufre, que ha perdido seres queridos, que está con falta de trabajo o con la economía que lo está ahorcando, y sin embargo puede vivir en paz. Y vemos gente llena de dinero, que le sobra todo lo humanamente deseable, y está en una guerra interior. Entonces, evidentemente, la paz no la consigue el dinero, no la consigue el dólar que esté de acuerdo a mi conveniencia, no la consigue la bajada de la inflación, que está buenísimo que baje, pero eso no te va a dar la paz al corazón. Se necesita más que eso, se necesita la paz de Dios. Y Dios nos ha dado, dice aquí, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Nos ha dado el privilegio también de ser agentes de su paz. No solo que nos busquemos, que la busquemos, sino que nos esforcemos por mantenerla. Podemos llevar la paz alrededor. Ahí dice tanto en Isaías 52 como en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros no venimos a anunciar el castigo de Dios. Es real, Dios castigará a aquel que está fuera de su voluntad. Pero nosotros anunciamos que en Jesús hay perdón, y al haber perdón hay paz en el corazón. Por eso uno puede decir, pero ¿cómo puede estar así? Con todo lo que le pasó, ¿cómo puede estar en paz? Esta persona debería estar en una guerra, en una batalla interior de la que no puede salir. Sin embargo, ha encontrado que hay algo más trascendente que el aquí y ahora, que es lo que Dios nos promete. Por eso dice Dios, tú guardarás en completa paz. La paz que este mundo nos ofrece es la paz armada. Estamos bien hasta que explotó la bomba. Estamos bien hasta que... Pero la paz de Dios
como no depende del entorno, como no depende del gobierno, como no depende de que haya enemigos o no, de que haya arrebatadores y que nos roben algo, no depende de eso, depende de lo que Jesús ha hecho. Es permanente, por eso dice, tú guardarás en completa paz, no en algo, en algún momento, sino en completo. Lo completo está acabado por Dios y esa es la paz que ofrece. Por eso cuando le compartimos a Cristo a alguien, no solo los aseguramos de que no se vaya al infierno, empieza a cambiar su vida aquí. Por eso si no tomaste una decisión auténtica por Jesús, hacelo porque Dios sigue cambiando vidas y poniendo paz donde no la hay. Poniendo paz donde no la hay. La misericordia y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. Dios es capaz de traer, de poner de su misericordia en tu vida para que vos también la comuniques a otro. Dios es capaz, como fuente y origen y personificación de la verdad, de a través de su palabra, que es verdad, comunicarla a tu vida y que te convierta también en un agente de su verdad, que seas creíble. Que no necesite, mira, yo te juro, te aseguro, te digo, te prometo. No, ya está. Si yo lo digo, es suficiente motivo para que me creas porque yo voy y apuesto siempre a la verdad. Siempre me juego por la verdad. No tengo otra opción en mi vida. Y la misericordia y la verdad, la justicia de Dios. Él es el justo, Él es la fuente. Qué importante que seamos leales a nuestra fe, que seamos coherentes con nuestra fe y podamos vivir en la vida de justicia y ser también, llevar la justicia de Dios, mostrar la justicia de Dios a todo lugar y ser agentes de su paz, que nuestros pies lleven la paz. Cuán hermosos son los pies de aquellos que lleven la paz. ¿A dónde vas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas cuando vas a visitar a un amigo? ¿Qué llevas cuando te reunís con tus seres queridos? En las fiestas, en los eventos familiares, ¿qué llevas? ¿Sos el que arranca con los temas políticos, el que larga, el que enciende la mecha para que todo explote? ¿O sos el que lleva paz? El que en medio de la discordia dice, bueno, ya está. Todos alguna vez tenemos momentos o discutimos por algo o nos enojamos por algo. Es propio de nuestra naturaleza. Pero que podamos, por encima de cualquier cortocircuito humano que los podemos tener, poner la paz del Señor. La paz duradera, la paz permanente, la paz que cambia nuestra manera de ser. Entonces, ¿cuáles eran estos 4 gigantes, pilares, columnas de nuestra vida? Y paz, que podamos transferir, comunicar al mundo estos 4 valores que, como les decía al principio, saturan la Biblia. Están en todas partes. No podés, en algún momento, si te propones leer la Biblia permanentemente, se te van a estar cruzando. Se te van a estar cruzando. Ahí nomás leí un versículo donde hay 3 de ellos presentes. Dios quiere que vivamos y comuniquemos estas verdades que forman parte de la esencia de Dios. Y si están en la esencia de Cristo, debe estar en los que pretenden ser sus discípulos, que somos vos y yo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Papá, gracias porque en un mundo tan difícil, en un mundo tan opuesto a tus verdades, nosotros podemos llevar tu verdad, llevar tu paz, llevar tu misericordia, llevar tu justicia. Señor, a donde quiera que vayamos, que estos pilares nos cedan para que nuestra vida no se desmorone, para que nuestra vida cristiana no se empiece a tambalear. Señor, que cada día nos afirmemos más en estos 4 puntales, en estos 4 gigantes que sostienen nuestra vida, para que vivamos la clase de vida que querés que tengamos. Señor, estos 4 principios emergen de tu presencia.
Señor, no podemos disociar la misericordia, no podemos disociar de tu ser la misericordia, no podemos disociar la verdad, no podemos disociar la justicia, no podemos separar la paz. Integran tu ser, son inherentes, son perfecciones que están en la fibra más íntima de tu ser. Señor, que también empiecen a asociarse a nuestra vida, también a empezar a entrelazarse con nuestra manera de obrar y vivir cada día. Aunque tenemos pecado, aunque defeccionamos, aunque nos equivocamos, aunque tantas veces no llegamos a tus estándares, Señor, que nos permitas levantarnos otra vez y subir cada vez más escalones para estar cada vez más cerca al modelo perfecto de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, al que no llegaremos en esta vida, porque ese es un modelo perfecto y nosotros somos imperfectos, pero que alcanzaremos alguna vez cuando nos perfeccione, pero que apuntamos a esa es nuestra meta y no queremos movernos ni un milímetro de ese referente que Jesús nos dejó en su vida aquí en la tierra. Que estos 4 puntales que nos sostienen, Señor, se sigan desarrollando por igual en nuestra vida, para que ese elemento que los une y que le da sentido, que es tu amor, que está por encima de todo y es el que le da sentido a todo lo que hacemos, Señor, aflore en nosotros cada día. Cada vez seamos menos de nosotros, cada vez menos yo, cada vez menos de mi antiguo ser, para que, Señor, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, que es según Cristo y no según Adán, prolifere y se expanda cada vez más en nuestra vida. Señor, que como hijos tuyos demos gloria a tu nombre. Te queremos bendecir, te queremos alabar y te queremos exaltar. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.